Ok. ¿Me permiten compartir pantalla, por favor? Sí, sí, estás como anfitrión. Sí, ¿se puede ver? Sí, alcanzamos a ver. Sí. Sí, sí. Ah, perfecto. Ups, Está cargándose. ok, Listo. Estamos viendo ok, ya la pantalla. ya. Ok, empezamos entonces. Bien, hermano, gracias por esta oportunidad que me dan de poder nuevamente compartir algunas experiencias. Lo que voy a enseñar, lo que voy a explicar el día de hoy es una recopilación de experiencias de muchos líderes, de muchos hermanos que lo han trabajado en sus casas y les ha ido bien. Al comienzo con detalles, pero al final les ha ido muy bien y hemos recopilado todas estas experiencias de cómo es que se fortalece el hogar de ellos y cómo es que se llega a ser la historia familiar un motor principal dentro de sus hogares, dentro de su desarrollo como miembros en casa. Entonces, el primer punto es cómo fortalecer la historia familiar en mi hogar. Entonces, ¿cómo preparo a mi familia para trabajar en casa, en la obra del templo y historia familiar? Había muchos temas, muchos puntos que se había que tocar, algunos temas que habían resultado un poquito difíciles para algunos de estos amigos, pero se llegó a un consenso y se trabajó. Tuvimos experiencias de uno, como repito, y salió muy bien. Entonces, esto es lo que quiero ver, cómo es que se preparó y cómo se preparan las familias de algunos hermanos, algunos líderes también aquí en el Perú. Entonces, el primer punto, lo que debo hacer para preparar a mi familia a sentir el espíritu de Elías es sabiendo que es el espíritu de Elías. Y esto nos ayudó mucho el discurso del profeta Nelson. El profeta Nelson explicó que el espíritu de Elías es una manifestación del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, es invocar o mantener el Espíritu dentro de nuestro hogar, para de esa manera poder tener esta influencia. Él lo dijo así: esa singular influencia del Espíritu Santo impulsa a las personas a buscar los datos, documentos y valorar a sus antepasados y parientes, tanto pasados como presentes. Entonces, es importante para mantener en el hogar es esto, el Espíritu Santo. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo puedo hacer para que mi familia sienta el Espíritu Santo en la historia? Entonces, hubieron algunas experiencias. Eh, Apagaron la televisión a las 8 de la noche, a las 9 ya todo el mundo estaba leyendo las escrituras. Otros llegaban a la casa y tenían que sí o sí venir donde sean, pero a las 10 estaban todos estudiando las escrituras. Otros empezaban a las 7, pero había un tema muy común ahí. Entonces comenzaron a buscar algunas ideas. Algunos dijeron: ¿para qué hay el Espíritu Santo en mi hogar? ¿Qué hago? Ya sé, los mando afuera. Y tampoco esa es la idea. Y hubo algo de cuatro amigos que tuvieron la brillante idea la siguiente: hacerlo a las 8 de la noche. Pero se toparon con algo, con la mamá. Era la hora de la novena. Y esa hora también era sagrada. ¿Qué hacer? Entonces es allí donde viene la duda del papá, ¿no? ¿Cómo hago? Entonces viene la siguiente idea. ¿Qué hacemos? Buscar inspiración. Esto es importante. Cuando buscamos inspiración, es ahí donde estos, estos detalles de la familia comienzan a acomodarse, porque uno viene con una emoción determinada del colegio, de la universidad, del trabajo, el otro está con otros temas en casa, y cada integrante de la familia pues es un mundo. Entonces tenemos que ver la manera de encajar ese mundo, ¿no? De hacerlo que haya más participación. Entonces,
¿Qué hacer? Hacer una oración. Y en la inspiración ya acá vienen algunas sugerencias. Teniéndole feliz el Espíritu Santo en mi vida personal y en mi familia. Si yo como padre, yo como madre, como cabeza de familia, no estoy teniendo esa comunicación con el Señor, no le puedo exigir a mis familiares, a mi entorno, que lo hagan, porque simplemente yo no lo estoy haciendo. No puedo imponer la idea, ¿no? Por eso, primero yo debo tener el Espíritu Santo. Yo debo forzarme por sentir, como dijo el profeta Nelson, sentir esa influencia en mi vida. Y para ello, pues tengo que ver qué cosas tengo que hacer en mi vida personal para que eso influya, que comience a irradiar ese sentimiento y ese Espíritu Santo que ya comienza a andar en mí. Entonces, ¿qué es lo que hago yo primero? Orar en familia por un integrante de la misma por temas específicos. Por ejemplo, voy a empezar a orar por las metas de mis hijos, o de mi hija, o de mi esposa. Cuando yo comienzo a orar por cada integrante de mi familia, entonces el Espíritu comienza a influenciar tanto en ellos y en mí también comienza a sentir un sentimiento especial. Entonces puedo orar por las metas de la familia, por la salud de cada uno de ellos, de repente los estudios, o quizás algún miembro de la familia tenga algún desafío, ya sea en la casa, en el hogar, o que no se escucha, no se comunican bien. Una de las cosas que yo tenía con mi hermano cuando éramos pequeños, pues teníamos 6, 5 años, es que la mejor manera de encontrar una conversación entre nosotros era con los puños, y nos trompeamos a cada rato, por cada desavenencia que no encontraba, no quería, y nos trompeamos. Ya mi mamá se cansaba de desatarnos, de estrenzarnos, y nosotros igual. Eso pasa en todas las casas, pues, ¿no? Cuando hay hijos así, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Y la mejor manera es orar en mí, para esa manera ir transmitiendo y encontrar mi inspiración para solucionar ese desafío que puede haber en la casa. Llegar a la casa y la mamá está con toda la carga del día, llegar a limpiar, a cocinar, a acomodar lo que falte, etcétera, ¿no? O sea, eso hace que también haya más tranquilidad y armonía. Otro punto importante es el, el hablar en casa con respeto. Hermanitos, he tenido vecinos, wow, pareciera que las paredes eran delgadas, pero se escuchaban sus discusiones. Hermanos, eso no es saber el espíritu en el hogar, ¿no? Uno tiene que ir cometiendo respeto, hablar pacíficamente, las mamis no perder los estribos, etcétera, ¿no? Entonces, hablar con respeto, con nuestros acentos, sintiéndonos mutuamente, sirviéndonos mutuamente, ¿no? ¿Qué te falta? ¿Qué completo? ¿En qué te ayudo? ¿Qué no hiciste? ¿Te equivocaste de nuevo? O sea, sentí que estamos, que cada integrante de la familia sienta que nosotros somos una persona de apoyo, una persona que está criticándolo, lo va a juzgar, otra vez te equivocaste, o sea, nada de eso. Ver cómo hago para que él sienta que yo lo puedo ayudar, cómo encontrar sus desafíos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo cuando mi pequeña tenía pues 5 o 6 añitos, eh, a medianoche me llamaba, papá, papá, y yo salía, ¿qué pasó, hijita? Tengo pesadillas. Ok, le das su bendición, me echaba a su costado, y eso poco a poco fue que ella vaya cambiando y teniendo esa tranquilidad, ¿no? Hasta que ella pues aprendió a controlar sus miedos, ¿no? Entonces, eso es parte importante de la familia, ver cómo servirles mutuamente, ¿no? En la forma, como digo, cómo conversar, cómo ayudar en sus hábitos, en sus costumbres, qué es lo que no, ella no puede comprender o él no puede comprender, porque hay mayor integridad y mucha discusión. Entonces, ver la manera de solucionarlo. O sea, en casa tenemos que ver la manera de que eso siempre sea una solución y una alternativa. La forma como nos presentamos, cómo solucionamos estos temas familiares, domésticos, que lamentablemente son los que originan que se pierda el espíritu con más frecuencia. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanitos? Ok, sigo entonces. Eh, a veces yo recuerdo que cuando en la casa tomamos desayuno y nos ponían 2 panes a cada uno.
pero siempre buscando qué sacarle la vuelta a mi hermano. Si mi papá, mi mamá se dice cuenta, yo agarro un pan más. Mi hermano se da cuenta y también agarra un tercer pan. Y ya empezamos la pelea entre nosotros, nuevamente. Entonces, hasta que mi papá me curó. ¿Cómo lo hizo? Me le dije, papá, mira, agarró 3 panes. Y mi papá le puso un pan más al pan. Papá, son 4 panes. Y le puso un quinto pan. Papá, son 5 panes. Y le puso 6 panes. Mi hermano estaba contento. Yo me di cuenta que mi papá no iba a volver el pueblo, iba a seguir, entonces me quedé callado. Así que cada vez que tomamos desayuno, yo me voy a sentar con ustedes a tomar desayuno. Y nos miramos. Y ya nadie hablaba ni reclamaba, ha comido un pan más, ha comido medio pan más. Así nos curó mi papá. Entonces, eso es normal cuando eres niño, pues es una bonita edad porque vas formando. El tema es cuando ya rozan la universidad, ya rozan el colegio, rozan con amigos, pues ahí ya tienes que trabajar con más inspiración. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienes que ver, ¿no? En la casa se hable con respeto, se hable con los acentos, empezando por ti, y de esa manera hay una mejor influencia, porque estás dando el ejemplo. Otro punto importante es la planificación de actividades familiares. Por ejemplo, desarrollar hábitos celestiales. Un hábito celestial puede ser en las mañanas poner un Biblia, o en la mañana como familia sentarnos a leer 2 o 3 versículos de la Escritura todas las mañanas. Apenas nos levantamos, decimos nuestras oraciones, 3 versículos, y ya listo, cada uno se dispara haciendo lo que tiene que hacer. Poco a poco comienza a correr eso. Yo recuerdo que a veces llegaba a trabajar pues a las 11 de la noche, o a veces llegaba a las 2, 3 de la mañana, de acuerdo al pedido, de acuerdo al trabajo que tenía que llegar. Pero, y mi familia, bueno, esperaba para las escrituras. Y yo nunca tenía un horario fijo de llegar a la casa. Entonces dije, ok, yo les voy a leer las escrituras. Entonces a veces llegaba tarde, y no importa la hora que llegase. Me sentaba en la cama de mi hijo, en la cama de mi esposa, y leía 3 versículos. Y comenzaba leyendo el libro mormón. Y me decía, pero papá, ya estamos durmiendo, pero padre, ya estamos descansando. No, ustedes sigan durmiendo, no se preocupen, yo corto ahorita. Al comienzo fue un poquito forzado, pero ¿qué originó? Que yo llegaba a las 12 o llegaba a las 3 o llegaba a la 1 de la madrugada y ya yo me sentaba a leerles, ya no eran 3 versículos, ya era un capítulo. Y ellos se acostumbraron, ya no ven, no lo sentían como, seguían durmiendo y yo leí el capítulo respectivo. Y así avanzamos todo el libro Mormon. Lo que digo es que puedes adaptar y crear hábitos celestiales. Antes de salir de la casa, poníamos la radio y poníamos el CD. En esa época había CDs y poníamos los signos de la iglesia. Y todo el día estaba dando la música en el día. Cuando llegamos a las 6, 7 de la noche, ya estaba la casa, apagamos ¿no? La radio y ya dejamos de escuchar música. Y hacíamos nuestras cosas. Pasó algo interesante, que mis vecinos pues tenían costumbre de unas discusiones muy fuertes tenían. Pero cuando comenzamos a hacer esto, pues teníamos armonía nosotros en casa, y mi hija me sugirió, papá, y si hacemos un ayuno por ellos, y el himno lo levantamos un poco más. Ah, bueno, hicimos un ayuno por los vecinos, y eso hicimos. Antes de salir, similar, en mi casa yo dictaba seminario, de 6 a 7, dictaba clase de seminario, y de ahí todo el mundo se disparaba sus cosas, al colegio, a todos lados, y dejamos el himno levantado con el volumen, ya regresamos a las 8 o a las 9, ¿no? Ya a esa hora se apagaron. Y hermano, no les voy a mentir, que hubo una armonía en la vecindad tremenda. No solo ellos, los vecinos de nuestro entorno, dejaron de haber discusiones, dejaron de hacer sus fiestas que celebraban con tanta cerveza. Comenzó a bajar, hermano, la armonía, y comenzó a haber más armonía en nuestra estructura. No sé, y a nosotros nos funcionó, ¿no? Entonces, viendo videos, cosas que ustedes van a fortalecer su hogar y su entorno también va a salir beneficiado. Otro hábito celestial que puede ser, por ejemplo, visitar los hospitales para bendecir enfermos, visitar orfanatos. O sea, pueden hacer ustedes y ver la manera de cómo crear hábitos familiares. ¿Ok? Otro punto importante es realizar actividades en el día de reposo.
Y esto me ayudó mucho el discurso del apóstol. En ese tiempo, el apóstol Nelson, el profeta, cuando habló con respecto, el día de reposo es una delicia. Lo interesante es que no hay una fórmula exacta de decir, esto no se compra, esto no se hace, esto sí, esto no. No, eso no es así. Yo recuerdo que hubo un hermano que era muy seguro, muy estricto en cuanto al día de reposo. Y ocurrió algo muy impresionante. Él fue a la sacramental, como todos nosotros, y un vecino lo llamó acabando la sacramental. En su casa se había incendiado. El hermano salió corriendo a su casa y felizmente solamente se había quemado la cocina. Toda la casa, su alfombra, cortina, todo estaba intacto. El fuego inició en la cocina y se apagó en la cocina. No había rastros más que en la cocina de todo que había quedado chamuscado. Fue un milagro impresionante. Nosotros pues nos quedamos sorprendidos, ¿no? Tenemos que apoyar al hermano. Y el hermano se vio obligado a ir a comprar comida el día. Nosotros cuando pasó no supimos nada de eso, sino después de 2 días, ¿no? Nos enteramos de lo que había sucedido. Pero ocurrió algo, que cuando salimos de la capilla, ¿no? Después de terminar nuestras 3 horas, el hermano estaba regresando de comprar comida en los restaurantes para su familia. Y él estaba con la cara un poco agachada, porque él criticaba mucho eso. El día de reposo no se debe comprar, pero las circunstancias que vivió. Por eso, cuando leemos ese discurso del profeta Nelson, no hay una norma, no hay una regla. Esto no, esto no, esto sí, hermanos. El día de reposo es un día familiar. Y si el día familiar resulta ser algo de mi familia, está bien. Yo estoy determinando con mi familia qué cosa voy a hacer que va a fortalecer mi hogar, que va a fortalecer el espíritu de mi hogar. Por eso yo no puedo decir, esto se hace, esto no se hace. No, hermano, porque cada familia es distinta. Cada familia hay una realidad diferente. Recuerdo que estábamos en casa, estábamos por almorzar y llegaron las misioneras. Ni siquiera eran dos, llegaron cuatro. Hermanitas, ¿y qué pasó? Que la hermana que le daba la atención el día domingo tuvo una urgencia y se fue y no les avisó. Entonces, y claro, ¿cómo no? En ese momento, ¿cómo hacemos? Ese día era, el domingo era domingo de buffet. O sea, el buffet para mí, mi familia es lo que quedó el poquito del lunes, el poquito del martes, el poquito del miércoles. Era día de buffet. Entonces, ¿qué hacemos? Salir a comprar una papita más, una cosa para completar con el almuerzo de la misionera. Salimos, compramos y ya tuvo una tarde muy bonita. Por eso no puede haber algo rígido, porque cada familia vive unas circunstancias y una realidad diferente. Ese discurso es muy bonito, léanlo, por favor. El día de reposo es una delicia. Luego, viendo y haciendo cosas divertidas, salidas familiares, eh, no sé, un martes, un jueves, un viernes, o de repente una noche de hogar, salir al parque, hacer algo diferente, ¿no? Hacer algo diferente que al comienzo quizás no sea algo no muy cómodo, un poquito forzado, pero con la rutina va a salir bonito. Tengo un amigo que él, por ejemplo, todos los sábados, él no trabaja los sábados, también su horario de descanso, y el sábado se va con su familia perdón, cada 15 días, ¿sí? Cada 15 días se va al templo. Y están desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hacen ordenanzas, están caminando por los jardines, almuerzan en el templo, todo lo hacen en el templo él, su esposa y sus 2 hijos. Y es una rutina familiar para él. Vivimos cerca de un templo. Por eso le digo, cada quien hace cosas distintas, ¿no? Y eso poco a poco va influenciando y va fortaleciendo la familia. Otra cosa que también ayudó bastante es aquí está, a ver, en la noche de hogar. Temas, anécdotas familiares de los antepasados, no solamente nuestros. ¿Qué cosa te pasó esta semana? Recuerdo una anécdota de mi tío, una anécdota de mi tía. Entonces, cuando estamos en casa, entonces con los mis familiares, tío, cuéntame una anécdota de tu colegio cuando era joven, tía, de tu enamorado. Entonces, pues, son cositas que van sumando, van diciéndose en el hogar.
que va a servir como un recordatorio familiar y comienzas a nacer ese sentimiento de amor hacia nuestros familiares, ¿no? Por eso en las noches del hogar es un buen punto para tocar temas diversos, ¿no? De repente, papá, hoy esta semana en la universidad escuché la teoría, no sé, pues una teoría comunista, una socialista. Papá, yo creo que el profesor tiene razón en este tema. Entonces, a como familia conversarlo. Eso también sería un buen punto, ¿no? Mamá, me acuerdo la historia de un hermano que me dijo que en el tiempo del COVID, usted sabe, pues todo el mundo se moría constantemente. Sus hijos, pues tenían, en esa época me cuenta que tenían, pues, 8 y 7 años, y tenían miedo de muertos por todos lados, la noticia, muertes por cualquier sitio en el mundo. Entonces él tuvo una inspiración de decir, esas personas que están falleciendo como sus familiares necesitan tener el espíritu. Mira, nosotros tenemos el espíritu, qué tranquilidad, estamos aquí en casa. ¿Qué te parece si oramos por ellos? Pero ¿por quién oramos? Entonces sacó el periódico, la parte de los obituarios, y dijo, ¿recuerdan ustedes la aplicación herramientas de la iglesia, herramientas azul, donde sale el icono del templo y hay una opción que dice enviar nombres al templo? Y ellos comenzaron a agarrar el periódico y comenzaron a enviar los nombres de la persona que había fallecido como de sus familiares, que a veces no sale el nombre del familiar, pues solamente sale el nombre de la persona. Entonces el niño decía, por el papá del señor que ha fallecido, señor tal, por la mamá de, por ejemplo, de la señora Marita, que murió, por la hermana, y así los niños comenzaron a poner. Se hizo una costumbre de los niños, cada vez que llegaba el periódico, recogían los obituarios y comenzaban a escribir y enviar nombres al templo de esa forma. Y así le quitó ese temor a esos niños, me cuenta mi amigo. Y así pude manejar ese periodo de pandemia, ¿no? Ya mis hijos ya no tenían miedo, ya buscaban que ayudar, miraban el nombre, escuchaban la noticia el nombre de una persona y buscaban que apuntar para pedir en oración por él. Entonces, pues yo le digo, hay maneras como uno puede buscar y fortalecer el hogar, ¿ok? Otra manera importante es fortalecer el amor entre los integrantes de la casa. Hay que hablarse, hay que coordinar, hay que explicarse, hay que comunicarse mejor. Como dije, es normal que entre los hermanos disputan, peleen, es parte de la vida, la familia igual, ¿no? Pero hermanitos, como cabezas de familia, tenemos que ver la manera de que eso baje. Entonces, la mejor manera de hacerlo es cuando atendemos a nosotros mismos, a nuestros hijos, ellos nos atienden a nosotros, y así cada integrante de la familia, ¿no? Entonces me acuerdo que mi mamá, después que nos peleábamos entre mis hermanos, ya, se acabó la pelea, todo, ya, abrazo y beso, abrazos y besos, y fíjense que se quieren. Ah, te quiero, te quiero. Ahí molesto, refunfuñando, pero eso sí. Hermanos, han pasado tantos años, ya estamos con más de 50 años, mis hermanos menores están más de 45 años. Hermanos, y cada vez que a veces discutimos entre nosotros, porque es normal que discutamos, ya cuídate, chao, un beso, ya, chao, abrazo. O pasa una película de Star Wars y se acabó la discusión y nos sentamos todos a ver un Star Wars. O después que discutimos todo, ya no estuvimos de acuerdo, ya el jueves te llamo, ya el jueves. Y nos vamos a tomar una gaseosa y se acabó la discusión, hermano. No hay desavenencia, ni rencor, ni odio, ni cólera entre nosotros. Porque mi hermano nos acostumbró que después de la discusión, un abrazo y un beso. Y se acabó la discusión. Hermano, crecimos así. Todos mis cuatro, cuando estamos todos juntos o estamos separados, siempre nos encontramos. Entonces, hermanitos, el amor entre el hogar. Debemos como padres cultivar, ¿no? Y como me dijo una vez un hermano, y si mi papá y mi mamá son difíciles, tú conviértete en el nefe en tu casa, niño. Pide por ellos, pide por ellos y haz lo correcto. Y no los juzgues ni los critiques, son tus padres. Ellos te han dado la vida. Pide por ellos y conviértete en el nefe de la casa, ayudándonos a superar nuestros desafíos sin criticar ni juzgar. O sea, es importante que tenemos que ayudar a nuestros hijos. No todos tenemos la misma capacidad para resolver un desafío a otro. Unos somos más hábiles, otros somos más lentos, otros pensamos, somos más números, más matemáticos, otros somos más de diseño, de dibujo. Entonces, hermanito, cada uno viene con un talento y una cualidad diferente.
Entonces, eso tenemos que enseñar. No podemos criticar ni juzgar, menos entre los integrantes, ¿no? Si hacemos eso en casa, si logramos eso, va a ser más sencillo comprender a las personas de fuera. Entonces, eso es importante que se debe cultivar en casa, ¿no? Ayudar y no criticarse. Tiene miedo de hablar en público, le toca un discurso. Yo me acuerdo de una hermana que cuando yo estaba de obispo le pedí, hermana, ¿puedo dar un discurso? Le avisaba 15 días antes. Y la hermana me cuenta a su esposo, dijo, no le pida, obispo. La hermana daba su discurso, pero su esposo me dijo, no, pues no me pida, porque si usted le pide, durante esos 15 días hasta la presión le baja, se desmaya, se pone mal, mira cómo se le tiembla las piernas. Ay, hermano, entonces nunca más le volví a pedir a la hermana un discurso. Ni una oración en público, nada, porque la hermana se ponía muy mal. Entonces, ver eso, ¿no? Ver cómo fortalecer a nuestra familia, a cada uno de los integrantes, de acuerdo a los desafíos que vivan, ¿ok? Esforzándonos, cada integrante va por desarrollar atributos cristianos. Esto también es bonito. Eh, para poder trabajar, para desarrollar los atributos cristianos en la casa, hay un manual. Ahorita se los voy a poner. Trabajar el árbol visitando parientes, ayudando a otros familiares y amigos. Esa es una muy buena forma. ¿Cómo puedo, lograr esto? Visitando a los enfermos, bendiciendo a los pacientes de los hospitales, apoyando a otros miembros en la casa a que desarrollen su árbol familiar, visitar y bendecir sepulturas. Entonces, a los hermanos inactivos, a los menos activos, a los que están investigando en la iglesia, ver la oportunidad de poder ayudar a que otros desarrollen su árbol. Podemos hacerlo por Zoom. Entonces, por ahí hay muchas maneras como, o por Google mismo, hay muchas maneras como puedo ayudar a los hermanos. Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va tu árbol? No, ahí todavía estoy luchando. Si quieres te ayudo. Entramos al árbol familiar y comenzamos a trabajar, ¿eh? Y podemos ayudarlos ahí. Hay muchas herramientas que se pueden trabajar con él. Luego tenemos otro punto importante, ¿no? Las actividades familiares. Trabajar esto mismo en los centros, barrios y en las estacas, ¿no? Podemos trabajar con los aplicativos. Y o si no, ayudar a aperturar cuentas, abrir cuentas, ¿no? O dictando clases, vestido de lo alto. Eh, las cosas que yo perciba que va a ayudar a otros hermanos a que se fortalezca su árbol familiar, eso debo estar encaminado a hacer. A eso debo enfocar. Lo hago en mi casa, lo hago conmigo y luego lo hago con mi entorno, ¿no? Con mi barrio. Si voy a un centro, me va a ser más fácil ayudar a quienes lleguen. ¿Ok? Vamos a los atributos cristianos. En el manual de actividades que se encuentra en los atributos en el manual misional, Predicar mi Evangelio, al final del manual salen estos atributos cristianos y cómo desarrollarlos. Eso es lo más bonito, te dan una dinámica muy bonita, muy buena. Por ejemplo, dice así lo siguiente, ¿no? Te dan claves para que tú puedas desarrollarlo, los atributos. Aquí lo tengo un poquito más amplio. Dice, el propósito de esta actividad es ayudarlo a identificar oportunidades de crecimiento espiritual. Ve a cada uno de los conceptos que aparece a continuación, determine hasta qué punto es verdadera cada afirmación para su caso personal, e indica la respuesta adecuada. Anote sus respuestas en un diario de estudio para que mañana más tarde desarrolle hasta el atributo y ya lo puedes ir avanzando tu nivel, ¿no? Siéntase cómodo comenzando desde el nivel en el que está, comprométase a hacer el trabajo espiritual necesario para crecer. Busque la ayuda de Dios y cuando tenga contratiempos, confíe que Dios lo ayudará. Mientras ora, busque guías sobre los atributos en los que debe centrar sus distintos momentos de su misión. Por ejemplo, eh, nunca es uno, dos a veces, tres con frecuencia, cuatro simple, casi siempre y cinco siempre. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? Por ejemplo, ¿creo en Cristo y lo acepto como mi Salvador? Ahí va cada uno, ¿no? Sí, más o menos, no, que es que el profesor en la universidad me está demostrando que Dios no existe. Entonces, ahí vamos, ¿cómo está tu creencia en el Salvador? Y hay una escritura donde nos pone cómo puedo fortalecerlo o cómo entender esa pregunta. Tengo la seguridad de que Dios me ama,
Confío lo suficiente en el Salvador como para aceptar su voluntad y hacer lo que Él me pide. Y así yo voy poniendo en cada uno, ¿no? Entonces, esto es bonito, porque cada familia va trabajando estos atributos de acuerdo a lo que percibe, de acuerdo a lo que siente o de acuerdo a lo cómo lo está llevando, ¿no? Este es un extracto, ya, este es importante, este fue muy bonito, es un extracto, como dice aquí, del profeta Brigham Young, el 17 de febrero de 1847. En este sueño, él tuvo, estaba con una duda importante. Estaba enseñando el principio de enseñamiento en el templo, a padres, a hijos, etcétera, y los miembros como que no entendían muy bien este principio. Entonces él se encontraba meditando y estaba preocupado, ¿cómo hago que los hermanos entiendan? Importancialmente es importante, claro, pero ¿cómo ayudo para que lo enseñen, lo acepten? Entonces mientras que se estaba orando en ese aspecto, él tuvo un sueño, y en ese sueño ve al profeta José Smith y le pregunta lo siguiente: hermano José, los hermanos están ansiosos por comprender el espíritu de enseñamiento. Si usted tiene un consejo para darle, estaré encantado de recibirlo. Joseph me escuchó amablemente y me dijo: dile a la gente que sea humilde y fiel y seguro de mantener el espíritu del Señor con ellos. Y el espíritu los guiará correctamente. Tengan cuidado y no se desvíen de la voz apacible. Esta les enseñará cómo obrar y dónde ir, les proveerá los frutos del reino. Y dile a los hermanos que mantengan sus corazones abiertos al convencimiento, para que cuando el Espíritu Santo venga a ellos, sus corazones estén listos para recibirlo y puedan distinguir el Espíritu del Señor de todos los demás espíritus. Les susurrará paz y alegría sus almas y quitará de sus corazones toda malicia, odio, la contención y todo mal de sus corazones. Todos sus deseos serán hacer el bien, producir riquezas, fomentar la rectitud y edificar el reino de Dios. Dile a los hermanos que siguen el Espíritu del Señor, les irá bien. Entonces, hermanos, tenemos esta bonita oportunidad de poder desarrollarnos y desarrollar en nuestro hogar esto, y ayudar a que el Espíritu more en nuestro hogar, y que el Espíritu esté de una manera más, se sienta más fuerte. Cada hogar, como digo, es diferente. Cada hogar tiene sus bemoles, sus detalles, sus cositas. Un integrante es más pegado al mundo, otro pero más pegado al espiritual. Pero hermanos, esa es nuestra familia, así son los hogares. Nada es homogéneo. Por eso nos ha tocado esa oportunidad de poder trabajar con ellos. Tengo un amigo que su hija ha nacido su nieto y el nieto es un bandido. Tiene añito y medio, 2 años, creo, y chiquito, a un lado, otro lado, se para, sube. Mi sobrinita, mi sobrina ha tenido una nieta, una hija, y la niña, pues, es terrible, la jovencita, la niñita. Imagínense que le sacaron unos caramelitos de colores, lentejuelas le llaman acá de colores, que son un paño de chocolate. El ojo, se había metido 4 de esas lentejuelas en el ojo, ¿no? Perdón, una lentejuela se había metido al ojo. Y después no la encontraron. Y no saben cómo fue que lo buscaron y se había metido dentro de un cajón la niña. Esa niñita, o sea, ¿cómo lidiar con una nana así, no? Echó sal, la están comiendo, no sé si se dieron cuenta, y agarró el perfume y echó el perfume en el guiso, toda una botella de perfume. Y la niña tiene, pues, como digo, 2 años, año y medio. O sea, cada hogar es diferente y el Señor te da esa bendición de tener ángeles para que tú puedas ver la manera de fortalecerlos, educarlos, ayudarlos. Por eso, hermanos, estas sugerencias, como le digo, son sugerencias. No sé cómo es la realidad de cada país, pero lo que sí podemos hacer es tener el espíritu para que en ese instante nos ayude y nos fortalezca para saber
cómo salir de ese momento, cómo ayudar para que cada integrante de la familia siente el espíritu. Un líder me dice que todas las noches le da bendición de consuelo a su esposa y a su hija. Entonces ya era una tradición familiar que antes de acostarse reciben la bendición de consuelo de su papá. Eso es su manera de crear un hábito celestial. Así, hermanitos, ustedes pueden crear la manera. Yo lo hice con las escrituras. Pues les digo, vean la manera de cómo, de acuerdo a la realidad de sus hogares, poder tener esta hermosa bendición. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? No, todo bien. Sí, entonces dejo de compartir. Bien. Entonces creo que todavía tengo tiempo, ¿no? A poder compartir mi testimonio, ¿no? Dice, ya. A ver, cuando compartí esto en algunas estacas, en algunos barrios, comenzaron a trabajar varias familias. Como digo, la adaptaron de acuerdo a sus realidades. Y lo interesante es que el barrio, después de 2, 3 meses, comenzaron a aumentar la asistencia al templo. Comenzaron a aumentar los envíos de nombres al templo. Comenzaron a preparar caravanas donde los hombres jóvenes y las mujeres jóvenes venían a hacer bautismos y confirmación, otro en la que los retornados e investidos hacían las otras ordenanzas, después varios hermanos casados ya participan en el enseñamiento. En el transcurso de 6, 7 meses, el barrio estuvo en una dinámica muy alta, muy alta. Presentaron y levantaron, enviaron muchos nombres. Entonces, hermanitos, lo importante es tener el espíritu en casa, fortalecer el espíritu en casa, ayudar a que los hermanos puedan comprender, cada integrante de la familia, que el vivir en paz y en armonía te va a dar la oportunidad de que el espíritu llegue a ti y lo vas a poder vivir durante toda tu semana. Y habrán discusiones, por supuesto, pero esto va a bajar. Habrá más diálogo, habrá más nuevas costumbres familiares, que eso es lo que se busca, fortalecer el hogar. Yo les testifico, hermanos, que cada vez que nos esforcemos por vivir y por convertirnos nosotros primero, vamos a poder irradiar, vamos a poder irradiar la paz que mora en nosotros. Quiero terminar con un testimonio sobre esto de cómo me irradia el espíritu. Me encontraba con un amigo en el templo, salimos de una sesión, no lo veía muchos años que no lo veía a él. Entonces, mientras que estábamos conversando sobre de varios temas, ocurrió que algo de 3, 4 pajarillos, algo más o menos sobre nuestras cabezas, como unos 2,5 metros sobre nuestras cabezas, comenzaron a jugar y, y comenzaron ahí a jugar y a hacer revoloteos en el aire. Y en una de las cornisas del templo, no a pocos metros de nosotros, había otro pajarillo cantando. Más arriba, un poco más arriba, había un muro también del templo, otro pajarillo cantando. Hermanos, y fue un momento de armonía, de sus sonidos, de sus juegos, un momento hermoso. Y no hay duda, pues estamos en el templo, no entendemos. Pero en eso se fueron todos, se dispersaron. Pero aún se sentía una armonía distinta, como que había un algo en el aire, en la atmósfera, pero estaba una tranquilidad y una paz impresionante. Y era fácil de notar, pues uno como, "Uy, ¿qué se siente? Sí, qué bonito se siente". Mientras que estábamos conversando en eso, de la puerta del templo sale el apóstol Scott. ¡Wow! Salió el apóstol Scott y nos quedamos sorprendidos y lo saludamos, como hablamos muy bien el castellano, usamos unas que otras palabras y se fue. Él ya se había ido, estaría pues como unos 5, no quizás 10 o 15 metros ya lejos de nosotros, pero igual que el cometa deja una estela, igual estaba él. Ya se había ido, pero hermano, aún se sentía ese espíritu hermoso de armonía. Sentía un espíritu, no sé cómo describirlo, pero una paz distinta, diferente. Entonces aprendí que eso es irradiar el espíritu. No sé si llegamos a llegar a tener el nivel del apóstol, pero eso es irradiar, hermano.
No es decir yo soy, yo hago, a mí me dicen, yo es, no, tú irradias. Cuando tienes el espíritu en ti, lo irradias y tu entorno lo sabe, porque lo sigue. Yo les testifico, hermanos, esta noche, que si nos esforzamos por vivir el Evangelio, el Señor nos bendecirá. En el nombre de Jesucristo, amén. 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 ¿Alguna pregunta, hermanos, que Amén. desean consultar? Pues todo muy bien, hermano. A mí me gustó mucho cómo lo explicó el, el planificador de actividades familiares. Me gustó el que dijera usted desarrollando hábitos celestiales. O sea, Ujú. eso me ayuda al menos a mí en lo personal cuando usted estaba explicando cómo podríamos desarrollar esos hábitos celestiales que no se forman de un día para otro, ¿verdad? Que se van Ujú. construyendo con pequeños actos constantes como una oración en familia, una escritura leída antes de dormir, o en mi caso, yo lo hago antes de que salgan de casa. Mi esposo nos pone a leer a todos antes de que nos vayamos, o leemos un artículo de fe cuando mis hijas estaban pequeñas. Antes de salir, de hacer la oración y de haber leído las escrituras 15 minutos antes, este, yo tenía en la puerta los artículos de fe pegados en grande. Entonces nadie salía si no me repetían uno. Ya después ellas mismas se ponían enfrente del cartel y decían, a ver, díganlo antes de salir. Entonces, realmente me encantó cómo lo describió, desarrollando hábitos celestiales. Creo que me dio una idea de cómo puedo ahorita ajustar ahora mis actividades con mis hijas, porque tengo una que acaba de cumplir 18 años. Entonces, ahora ya tengo adolescentes, ¿verdad? Entonces, las Mm. actividades que yo hacía de pequeñas no son las Ya, mismas de eso, su no, juventud. ya. Y luego tenía niños, ahora sí, de edad de primaria, de jóvenes y adultas. Entonces, ahorita que ya otra ya alcanzó su mayoría de edad, pues las relaciones familiares van cambiando. Entonces, me encantó mucho cómo lo explicó, de cómo eso puede llegar a ser para nosotros una conversión espiritual en la mesa. Algo que me encantó de eso, que usted estaba diciendo, eso es un hábito que yo sí creé, es decir, es mío, me lo amerito yo en mi hogar, porque a mí siempre me gusta platicar con la familia después de que llegamos de la capilla, comemos y entre la comida y en lo que lavamos trastes y en lo que estamos haciendo eso, me gusta que tanto mis hijas como mi esposo me platiquen cómo les fue en sus clases. Es el día domingo, que usted se refería que podíamos hacer diferentes cosas, ¿verdad? Nosotros sabemos en nuestro corazón, porque el Espíritu siempre, si nosotros traemos el Espíritu y andamos en rectitud, Él nos va a decir qué cosas sí y qué cosas no, porque los vamos a poder sentir en nuestra alma. Entonces, a mí me encanta mucho eso porque esa es una como tradición familiar que yo les puse a mi familia desde chiquitas y me encantaba escucharlas, aún con sus dudas, aún con sus preguntas, con sus experiencias espirituales, lo que habían aprendido, cómo lo iban a aplicar, cómo se esforzaban por hacerlo. Entonces, la familia se fortalece cuando Cristo es el centro principal de eso. Entonces, no se trata solamente de actividades, sino de crear un ambiente donde el Espíritu pueda morar. Entonces, es importante que nosotros les enseñemos a nuestros hijos el servicio, que es una manifestación del amor de Cristo. Entonces, cuando servimos y enseñamos a nuestra familia a vivir el Evangelio y no a solo estudiarlo, entonces todos nos edificamos. Y como hemos estado leyendo el Ven Sígueme en la semana, pues nos dice, así establecemos Sion. Y a mí me encanta una escritura del libro de Mormón, creo que está en cuarta de Nefi, donde Jesucristo mismo dice, ¿verdad? Que si se llega a ser uno en propósito, es porque en el corazón y en los pensamientos de su pueblo, sí, existe el amor. Entonces, si Cristo es nuestro centro, entonces va a existir ese amor. ¿Va a ser fácil? No, pues claro que no. Los niños y los adolescentes, y ahorita que ya cumple 18 años, dice, no, pues ya puedo hacer, le digo, Y entonces me quedé pensando, y ahorita que usted estaba desarrollando la clase, yo dije, pues creo que ahora tengo que cambiar, y le estaba diciendo a mi esposo, mira nada más, y le digo, ya cumplí 18 y siente que ya es grande. Este,
le digo, pero bueno, va a ir aprendiendo. Entonces es importante que pues que como familia podamos irnos adaptando a sus edades, a sus inquietudes, a sus desafíos que también tienen afuera. Y las actividades, pues sí, nos ayudan a fortalecer la unión familiar porque son parte del evangelio, a reír juntos, a conversar, a apoyarnos, a poder compartir tiempo, crea ese ambiente donde el amor puede crecer. Y un hogar unido es un hogar más fuerte espiritualmente y cuando es más atacado por Satanás. ¿Por qué? Porque eso es lo que menos quiere. Entonces, cuando usted estaba mencionando acerca de los servicios de pues hacer visitas a enfermos y eso, nosotros hemos tenido experiencias espirituales con ellos. Mis hijas son alérgicas a los peluches y les regalan muchos peluches. Mi familia cuando cumplen años, que Navidad, que en esto, entonces, ellas no desprecian los peluches. Entonces, los que hacemos es los ponemos en bolsitas de celofán y en Navidad nos vamos al hospital y los regalamos. Y Qué recuerdo bonito. en una ocasión que un guardia de seguridad, traíamos un oso, pero ya estaba un poco usado, o sea, que se había traído de aquí para allá en la casa y se lavó, se mandó a la tintorería y pero aún así yo decía, digo, no, ese creo que mejor no lo vamos a dar porque no se ve como nuevo, no se ve, yo así lo sentía. Y Y él fue corriendo atrás de nosotros y nos dijo, dice, no me lo puede regalar, dice, es que lo quiero para mi nietecita. Y mi hija más pequeña le dijo, dice, es que ya está usado, dice, y se ve un poco feo. Dice, no, dice, sí se ve bonito, dice, me gusta para mi nieta, dice, porque ella no tengo que regalarle. Entonces el corazón se nos qué conmovió bonito. de saber cómo un pequeño acto de servicio puede cambiar la vida de alguien más. Y que ellas se llevaron esa experiencia espiritual siempre. Entonces, así como esos pequeños actos, hemos creado otros. En las noches de Navidad o Año Nuevo siempre ponemos un plato más. Y cuando mi hija me preguntó por qué poníamos un plato más, le dije, es que ahí está Jesucristo sentado con nosotros. Y siempre, cada año, alguien toca nuestra puerta y ese plato es para ellos. Entonces, Amén. Qué hemos bonito. creado ciertas experiencias que yo espero que ellas jamás olviden. Que se Entonces, ponga otro plato nosotros que esta Navidad la visito yo, hermano. así es. Entonces, pues nuestros profetas nos han dicho, ¿verdad?, que tenemos que hacer las cosas con amor y ayudarnos mutuamente. Entonces, también el hecho que usted mencionó de no juzgarnos ni no criticarnos, bueno, pues es parte de eso. Tenemos que tener paciencia, tenemos que dejar que esas cosas no entren en nuestro corazón, ¿verdad? Y cuando apoyamos en vez de señalar, y cuando animamos en vez de criticar, el espíritu entonces puede morar con mayor abundancia en nuestro hogar. Y entonces ese espíritu es el que realmente va a transformar nuestros corazones. Gracias, hermano, por compartir esta hermosa clase. Realmente ha tocado mi corazón. A ver, hermano, gracias. Hay que tener cuidado con momentos que los jóvenes a veces, como dije en un momento dije que a veces pues vienen con ideas de la universidad, inquietudes, eh, quieren fumar, el otro día quiere la discoteca. Hay que tener cuidado. A veces el prohibirles despierta más ese interés, despierta más el deseo de ir o hacer algo correcto, ¿no? Tengan cuidado, hay que tener con pinzas, ¿no? A veces le prohíbes mucho a tu hija, no, 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 y al final sale con el chico que está con el vagabundo de la esquina, solo por darte la contra. Entonces, hermanos, hay que tener bastante cuidado con los adolescentes, ¿no? Con los jovencitos. El enemigo, como dijo la hermana Mar, busca que destruirlo. No podemos imponer, ni obligar, ni forzar, ¿no? Que vas a ir a entrevista, vas a ir al obispo. No, hermanos. No, que si no te va a castigar. Mira, acá la escritura dice, hermanos, tengamos cuidado. Es una edad, es un periodo muy difícil. Son emociones que ellos están aprendiendo a aceptar y a dejar las cosas del mundo, a diferenciar sus deseos, sus apetitos por lo que es lo correcto, controlar. No es fácil. Para unos es fácil controlar el alcohol y el tabaco, para otros es un desafío eterno. Entonces, igual, ¿no? Las apuestas, otros más fácil, otros no. Hermanos, tengamos cuidado. Son nuestros hijos, son nuestros parientes, con pinzas, siempre con oración, con inspiración. Y a soportar la turbulencia. No hay duda que va a haber momentos de turbulencia, ¿no?
Pero miren qué hizo Leí. Más oraba, más ayunaba. Y Leí, ¿no? Con su hijo, Alma, perdón. Leí no pudo. Alma, con tantos ayunos, bajo un ángel y ayudó a su hijo. Pero va a haber momentos en que vamos a tener un ángel que nos ayude, o va a haber momentos de una turbulencia como Leí, que no pudo con sus hijos. Por eso, hermanos, hay que tener paciencia, hay que comprenderlos. Es hora de la tendencia de estas feministas, heterosexuales, bisexuales. Es horrible este mundo, pero soportemos la turbulencia, hermanos, como oración y ayuno. Tengamos el espíritu en el hogar, mantengamos hábitos celestiales en nuestra casa, en armonía con todos, que cada integrante puede poner un hábito celestial. Como digo, no va a ser fácil, es un tema, es un proceso, pero como nuestras oraciones, nuestro ayuno, nuestra visita al templo, haciendo nuestra historia familiar, vamos a lograr que nuestros hijos de una u otra manera se acerquen más a Dios y ellos mismos van a tener la fortaleza de alejar estas cosas. Los que podamos ir al templo, vayamos con más frecuencia al templo. Los que podamos tener un tiempo dedicado para ser obreros al templo, seamos obreros. Tuve una experiencia que estaba yo sirviendo en el templo y se me acercó un hermano y me dijo, señor Sando, ¿no? Cuando vengo al templo, imagino que mi hijo está a mi lado, porque mi hijo todavía no sale de prisión. Y fue fuerte escuchar eso, porque el papá se esfuerza porque su hijo esté a su lado. Qué momento tan duro de ese papá. Pero hermanos, hacia la familia. Por eso tenemos que esforzarnos, vivir el Evangelio y pedir por nuestro entorno, pedir por nuestros familiares, hermanos, por nuestros vecinos. No sabemos qué desafíos estén viviendo, pero como estamos hablando aquí en esta reunión, esforcémonos por tener el. Gracias, hermanos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Gracias, hermano Mar. Hermanito, buenas noches. Sí, hermana. Bueno, solo agradecer por este hermoso mensaje. Realmente me ha gustado muchísimo y tengo mucho, mucho que aprender, de verdad que sí. Y la hermanita que habló también complementó bastante y de verdad que me ha llenado mi corazón inspirado. Y me siento de verdad muy, muy, no sé, conmovida por su clase. Me ha hecho sentir mucho y realmente deseo tanto seguir escuchando ese tipo de mensajes, en verdad, porque hay mucho que aprender. Yo tengo años como miembro de la iglesia, pero en mi casa pues soy la única que voy. Bueno, mi hijito ahora me está siguiendo nuevamente porque de niño yo lo llevaba y de adolescente dejó de asistir a la capilla, como muchos jóvenes a veces se rebelan, pero está nuevamente yendo a la iglesia y estoy muy contenta por eso. Sin embargo, tengo que cambiar el ambiente, ¿no? eh, Tener nuevos hábitos, buenos hábitos, como lo que hoy día he aprendido bastante. Siempre lo he escuchado algunas veces, pero hoy lo escuché tan, tan diferente. Y gracias, de verdad. Gracias. Gracias a ustedes, Y hermanos, por la seguiré oportunidad que me compartiendo. han dado. Gracias. Ujú. Gracias, hermanito. Hermano Cabrera, ¿algún comentario? Tu micrófono. Sí, parece que no lo tienen mucho. Hermanos, como dije y vuelvo a mencionar esto que es importante, hay muchas realidades, hay diferentes hogares, diferentes circunstancias. No pongamos a la iglesia o a las cosas de la iglesia como esto es primero y después viene lo otro. El miembro, cada uno tiene que sentirlo y hacerlo por sí mismo. No forcemos. Todo lo que viene de Dios no debe ser forzado. Va a tomar su proceso, va a tomar su conversión, pero es un proceso que cada uno tiene que hacerlo. Cuidado con las prohibiciones. Cuando prohibimos, es invitación para que se haga lo que queremos evitar. Una vez más, hermanos, gracias por su oportunidad que me han permitido acercarme a ustedes. Así que, Jorge, lo dejo a ti.
a tu disposición.